Te agradezco, Padre, por tu unción. Te agradezco, Padre. Aleluya. Estaba ahí parado mientras cantaban y el Señor me dijo que les hable acerca de su medicina. Hoy día vamos a tomar la medicina de Dios. En Proverbios 4. Vamos primero a Salmo 107, 20. Y dice así: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si vemos los versos anteriores, dice: estaban afligidos los insensatos, el verso 17, a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. El principio más importante en cuanto a la sanidad es que debes de recibir su palabra. En su palabra hay sanidad. Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. De nuevo, Dios envió su palabra. Está hablando de que es una persona enferma, una persona muriéndose, estando a las puertas de la muerte. Pero clamó a Dios. Clamó a Dios. ¿Y qué pasó? Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Tú necesitas la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo es la palabra de Dios. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra verbo en el griego es palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y el verso 14 dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es la palabra viva, la cual Dios envió para sanarte y librarte de tu ruina. Él es tu sanador. Él es tu sanador. Jesús es tu sanador. Él es la palabra viva que viene para sanarte. Es la palabra viva que Dios envió para sanarte. Él es la palabra viva. Y tú necesitas esa palabra. Tú necesitas tomar esa palabra. Tú necesitas tomar de esa palabra. En Proverbios 4 versos del 20 al 22. Vamos ahí. Este pasaje nos habla acerca de la medicina de Dios. Proverbios 4, versos 20 al 22. Dice así: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Tú necesitas tomar la medicina de Dios. Tú necesitas tomar la medicina de Dios. Tú necesitas tomar la medicina de Dios. Hace años, un pastor amigo mío estaba empezando su ministerio y él iba a orar por los enfermos. ¿Y sabes qué pasaba? Los enfermos se morían. 1, 2, 3, 5 muertos, 10 muertos, 20 muertos. Le agarró la depre. Oh, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué se me mueren todas las personas por las que oro? ¿Qué sucede? ¿Qué hay de malo conmigo? Y le dice el Señor: ¿y tú qué haces cuando vas a orar por los enfermos? Bueno, le pregunto: ¿quieres que ore por ti? Me dice que sí, oro y se muere. Y Dios le dice:
mira hijo, estás haciendo mal. Tú sabes que mi palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tú vas a orar y no le dejas palabra a la persona. La persona no tiene de qué agarrarse ni qué recibir. Por eso le dices que ores por él y él no está en fe, está en esperanza. Y se muere. Y se muere. La próxima vez que ores por alguien, enséñale primero la palabra. Primero compártele la palabra. Así que la siguiente vez lo vuelven a llamar para que ore por un enfermo que estaba muriéndose. Y él va y le dice, mira, quiero compartirte acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Jesucristo hizo por ti. En Isaías 53, 4, 5 dice que Él mismo tomó tus enfermedades, llevó tus dolencias y por sus llagas fuiste curado. En Mateo 8, 17 dice que Él tomó tus enfermedades y sufrió tus dolores y por sus llagas fuiste curado. En 1 Pedro 2, 24 dice que por sus llagas fuiste sanado. ¿Lo crees? Lo creo. Entonces, si Él dice que fuiste sanado, ¿cómo estás? Bueno, estoy sanado. ¿Ahora quieres que ore por ti? Sí. Oró por él y sanó. Sanó el enfermo. Y eso cambió su vida. Eso cambió completamente su vida. Cuando yo escuchaba el testimonio de este hermano, yo me acordaba la vez que había orado por la gente sin resultados, que nada había pasado. Me acuerdo que debo haber tenido 17, 18 años y me fui a mi primer viaje misionero con un grupo de jóvenes, nos fuimos a Huánuco. Y cuando estábamos en Huánuco, nos piden que oremos por una persona que estaba en silla de ruedas. Así que fuimos en Mancha, fuimos el grupo, éramos como 10 jóvenes. Unos le imponían la mano, otros lo unjían con aceite, otros echaban fuera la enfermedad, hacían de todo, pues la persona se quedó ahí en la silla de ruedas. No recibió nada. ¿Por qué no recibió nada? ¿Por qué no contestó Dios nuestras oraciones llenas de fe? Porque una cosa es que tú tengas fe y otra cosa es que la persona que tú ministras tenga fe. Hay una gran diferencia. Si tú vas a ayudar a una persona que sea sanada, la persona debe tener fe. Dios envió su palabra y los sanó. No los sanó sencillamente, sino que primero envió su palabra y luego los sanó y luego los libró de su ruina. Y tú lo primero que haces cuando vas a ministrar a una persona, cuando vas a orar por un enfermo, es decirle lo que dice la palabra de Dios acerca de la sanidad. El otro día estábamos en la casa de la hermana, me pidieron que vaya a orar por ella y fui a compartir lo que la palabra de Dios decía acerca de la sanidad. Y empezamos desde Éxodo hasta 1 de Pedro, yendo verso tras verso, verso tras verso, y finalmente mientras estábamos compartiendo la palabra, la hermana recibió la sanidad. Ni siquiera tuve que orar por ella, porque vino la palabra, y la palabra la sanó y la libró de su ruina. La palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. La palabra de Dios no será medicina, sino que lo es. Tú vas y tienes que ir y recibir cada día la palabra de Dios en tu corazón. Durante años he ministrado sanidad y he visto los resultados. He visto que la gente es sanada cuando escucha la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú necesitas oír la palabra. Tú necesitas oír la palabra. Tú necesitas conocer lo que Dios ha hecho por ti. Tú tienes que saberlo. Porque si lo sabes,
vas a poder recibir de Dios, pero si no lo sabes. En Marcos 1, versos 40 al 42 estaba Jesucristo y se le acercó un leproso y le dijo: Jesús, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Es como cuando tú oras por una persona. ¿Sabes que Dios quiere sanarte? Sí, Dios todo lo puede. ¿Han escuchado? Dios todo lo puede, pero no sé si quiere. Y el hombre le dice: mira, Jesús, si quieres, puedes sanarme. El hombre no conocía la voluntad de Dios. El hombre no conocía la voluntad de Dios. El hombre necesitaba una palabra de Dios, porque una palabra de Dios puede cambiar tu vida para siempre. Tan solo una palabra. Y Jesús le dijo una palabra, le dijo: quiero. Quiero. Se limpió. Y al instante la lepra se fue del hombre y quedó completamente sano. Al instante. Al instante. Una sola palabra de Dios: quiero. Quiero. La voluntad de Dios es tu sanidad. La voluntad de Dios no es tu enfermedad. La voluntad de Dios es que tú eres sano por las llagas de Jesús. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él tomó tus enfermedades y sufrió tus dolores. Estaba hace unos meses en Chile. Había estado en Viña del Mar, viajé a Santiago. Y allá tienen un sistema de movilidad que es el metro, que va por todo Santiago. Y Santiago es bien grande, es como Lima, igual de grande. Y le dije a mi amigo, el pastor Rafael Flores, un pastor peruano que está allá en Chile, le dije: mira, Rafael, no envíes a nadie para que me ayude, porque yo sé cómo llegar a tu casa. Bueno, ya había estado unos días antes, la primera vez cuando llegué a Santiago, un pastor tenía que recogerme, y como es tan grande la estación del metro, se demoró 1 hora en encontrarme. Yo no quería esperar 1 hora, quería llegar lo más pronto posible. Así que fui, me coloqué las 2 maletas pesadas que tenía y me fui al metro. Tomé el metro, llegué a una estación, tomé un taxi y llegué a la casa de mi amigo. Lo que no tomé en cuenta es que estaban tan pesadas las maletas que ya no quería ni verlas. No quería ni cargarlas siquiera. Oye, llegué a la casa del pastor Rafael, tuvimos una reunión y al final teníamos que ir a la casa del hermano donde me iba a estar alojando. Y no quería ni cargar esas maletas, no quería ni verlas. Pesadas, pesadas. Pesadas. Pero vino un hermano y me dijo: yo llevo tus maletas. Y las llevó por mí. Y tomó las maletas, se las puso al hombro y las llevó por mí. Y llegamos a la casa del hermano que iba a alojar, y el hermano seguía con las maletas y las subió hasta el 2.º piso donde estaba mi cuarto y las dejó en mi cuarto. ¡Uf! ¡Qué descanso! Él las llevó por mí. Me quitó un peso de encima. Jesús tomó tus enfermedades. Jesús llevó tus dolencias. Él quitó el peso de tu enfermedad, se lo colocó al hombro. Las llevó Él para que tú no tengas que estar llevándola. Para que no tengas que llevarla tú, para que no tengas que sufrir esa carga, para que no tengas que sufrir ese peso. Él las tomó, Él las llevó por ti. Ahora depende de ti tomar, quitarle la carga, la enfermedad a Jesús, o dejar que Él se la lleve.
Tú ya has sido sanado por las llagas de Jesús. Tú ya has sido sanado. Tú ya has sido sanado. Entonces tienes que tomar la medicina. Empezar a tomar la medicina de Dios. Por ejemplo, tú estás enfermo, vas al doctor, el doctor te da un frasco con un jarabe y dice, ¿no? Tienes que tomar 3 veces al día. Tú ves el frasco, dice agítese antes de usar, te das 3 vueltas la manzana y tomas tu frasco. No, así no haces. Pero tú obedeces lo que dice el doctor. Sigue las instrucciones de la medicina. Bueno, en Éxodo 15:26 dice que Jehová es tu sanador. Y la palabra en hebreo en realidad es Jehová es tu médico. Tu médico es el doctor Jehová. Él es tu médico. Mejor que cualquier médico que encuentras por aquí. Mejor que el doctor House, que cualquier doctor que haya. Es el mejor que hay. Él es tu médico y Él te dejó una medicina. Una medicina que es su palabra. Una medicina que es su palabra. Una medicina que es su palabra. Entonces tienes que ir y tomar y recibir aquello que Dios proveyó para ti. Hace años estaba en una iglesia y llega una hermana flaquita con una cara de depresión, una cara de paz en realidad tenía. Tristeza, dolor en su rostro. Y yo le pregunto, ¿qué te pasa, hermana? Es que he bajado 25 kilos, me dice. ¿Y por qué no dices gloria a Dios? Hay un montón de gente que gritaría gloria a Dios y baja 25 kilos. Y ella me dice, lo que pasa es que hace 5 años tengo un dolor de cabeza continuo. Un dolor que no cesa. 5 años de dolor. Por eso es que he bajado de peso, porque no puedo comer por el dolor, no tengo ganas, no puedo dormir, no puedo vivir una vida. Bueno, tú has escuchado la palabra de Dios. Si Jesús tomó tus enfermedades, sufrió tus dolores y por sus llagas fuiste curado. Y le pregunté, dime, la palabra tomó, ¿en qué tiempo está? Me dice, está en tiempo pasado. La palabra sufrió, ¿en qué tiempo está? Pasado. Por sus llagas fuiste, ¿en qué tiempo está? Pasado. Si es en tiempo pasado, ¿qué significa? Me dijo, que ya me sanó. Que ya me sanó. Hay gente que no se da cuenta al toque, pues esta hermana se dio cuenta al toque, a pesar del dolor de cabeza. Él me sanó. Él ya me sanó, me dijo. Entonces, ¿por qué no le das las gracias? Pues ya está sana. Y levantó las manos, gracias Padre, estoy sana por la llaga de Jesús. Gracias Padre, pues estoy sana por la llaga de Jesús. Gracias Padre, estoy sana por la llaga de Jesús. Y mientras daba las gracias, el dolor se fue. El dolor se fue. Su rostro cambió. El pesar y el dolor se convirtieron en gozo. La pasa dejó de ser pasa, se convirtió en uva. Una diferencia había. Le dije, ahora puedes subir los 25 kilos si quieres. No, ya no quiero, así estoy bien, me dijo. Pero bueno, el poder sanador entró en su cuerpo porque ella se dio cuenta de algo. ¿De qué? De que ya estaba sana. No de que estaría sana algún día,
sino de que ya estaba sana. Y tú ya estás sano, ya estás sana. Jesús ya hizo la obra. En la cruz, Él hizo la obra completa. Él no hizo una obra por partes. Él no hizo una obra por partes. Entonces tú tienes que hacer algo. Tienes que empezar a tomar, tienes que empezar a beber esta medicina. Tienes que dejar que la medicina de Dios entre a tu vida. Tomarla, recibirla, empaparte de estas verdades de la palabra de Dios. Dejar que lleguen profundamente a tu interior. Que tu vida las cambie por completo. Que cambie tu forma de pensar. Porque el hombre está acostumbrado a escuchar, a decir, no es la voluntad de Dios que esté sano. No, no es la voluntad de Dios que esté sano. Dios me envió esta enfermedad. ¿De dónde si en el cielo no hay enfermedades? Estoy sufriendo por la gloria de Dios. ¿Y cuándo Dios se glorificó? Con una enfermedad. Pues la gente empieza a decir tonterías. Pero Pablo tenía un aguijón. ¿Y quién te ha dicho que el aguijón era una enfermedad? Y el diablo ha colocado mentiras, la tradición ha colocado mentiras para colocar a un Dios diferente que el que conocemos. Tenemos un buen Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y cuando colocamos la palabra de Dios y entendemos quién es nuestro Dios y cuál es su voluntad, para ti, su voluntad es tu salud. Cuando Jesús anduvo en la tierra, yo no veo que le dijo a alguno, Dios quiere que sigas enfermo. Le dijo al paralítico, se acercó donde el paralítico, que estaba en la piscina de Betesda. Y el paralítico le dice, porque Jesús le había preguntado, ¿quieres ser sano? Dijo, cada vez que consigo que alguien me ayude, ya alguien se tiró a la piscina y fue sanado, yo no. Bueno, es que es la voluntad de Dios que no camines. ¿Y sabes qué? Yo te digo, no vas a caminar. Sufre tus dolencias, porque por medio de los sufrimientos vas a perfeccionarte y vas a ser más santo. Yo te estoy enseñando algo con esta enfermedad. Pucha, pobre hombre, si Jesús le decía eso. Pero a veces pensamos eso, ¿no? Que Dios nos envió la enfermedad porque nos quiere enseñar algo. Como fui muy pecador, Dios me enfermó. Por favor. Dios no castiga a sus hijos con enfermedades. Dios es un buen Dios. Tú agarrarías, tu hijo se porta mal. Habías dejado media torta en la cocina. Y llegas y no te han dejado ni las migajas. Ni un pedacito de coco, ni siquiera una rayita de coco te han dejado. Y sabes que fue tu hijo porque tiene toda la cara llena de chocolate y de coco. Hola, papá. Hijo, has pecado contra el cielo y contra mí. Aquí tengo una inyección de tuberculosis. Para que aprendas a ser más obediente y santo y no seas tan glotón. ¿Tú harías eso? ¿Lo harías o no? Pero le echamos la culpa, oh, Dios me enfermó. Me porté mal, pequé y me enfermé.
Dios me ha castigado. Dios no te castiga así. Hola. Dios no te castiga con enfermedades. No es su voluntad. Ese es trabajo del diablo. El diablo es el que viene para robar, para matar y destruir. Y encima te dice, no fui yo, fue Dios. No es Dios. No es Dios. No es Dios el que te roba la salud. No es Dios el que te roba el dinero en la cuenta del médico. No es Dios. Estaba esta mujer que tenía flujo de sangre. Flujo de sangre significa que tenía hemorragias internas en sus órganos femeninos. Esa era la enfermedad. 12 años enferma. 12 años perdiendo sangre. Estaría más blanca que un papel manteca. Era una mujer rica, porque 12 años había gastado su dinero en médicos. Y había terminado siendo pobre, ¿no? Pues saben que 12 años no hay billetera que lo resista, yendo a los médicos. No había cura para ella. Encima la sociedad decía que una mujer con flujo de sangre era inmunda, no podía estar en medio de la gente. Si había una persona, ella tenía que gritar, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda. ¿Qué tal confesión, no? Pero ella decidió cambiar su confesión. Ella decidió cambiar su forma de hablar. Ella escuchó que Jesucristo estaba sanando a la gente. En Marcos 3 dice que en las noches le traían a Jesús a la gente y la gente tocaba a Jesús, y con solo tocar a Jesús las enfermedades caían de ellos y eran sanados. Y aquí estamos en Marcos 5, 2 capítulos después. Entonces la mujer había escuchado lo que pasaba. Ella dijo, no, yo no tengo que tocar a Jesús. Si tan solo toco su manto, voy a ser sana. Esa gente necesitaba tocarlo. Pero yo si tan solo toco su manto, voy a ser sana. Dice que ella decía una y otra vez. Ella decía. Ya se había enterado del leproso que está en Marcos 1. Se había enterado que la voluntad de Jesús era sanar al leproso. Entonces la voluntad de Dios era sanarla a ella también. Porque la enfermedad era del mismo tipo ante la sociedad. Había escuchado que la gente tocaba a Jesús y era sanado. No solo voy a ser sana, sino tocando su manto solamente. Y decía, si tan solo toco su manto, seré sana. Si tan solo toco su manto, seré sana. Si tan solo toco su manto, seré sana. Si tan solo toco su manto. Ella fue. Tocó el manto de Jesús. ¿Y qué pasó? Fue sana. Fue sana. Fue sana. Ella se dio cuenta de una verdad. Debía tocar a Jesús. Y tú debes tocar a Jesús, debes tocar su palabra. Un toque de fe. Porque el toque no es un toque cualquiera. Jesús cuando pasa a esto dice, ahí me tocó, alguien me tocó. ¿Quién me ha tocado? Decía Jesús. Y Pedro le dice, oye Jesús, ¿estás loco? ¿Ves que la multitud aquí te aprieta? Pues sí, la vez, estaba molesto Pedro. ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Y le dice, oye Pedro, es que a mí me ha tocado diferente. Porque poder ha salido de mí. ¿Cómo estás tocando a Jesús? La gente iba, ¿no? Sí que había una multitud. Como las procesiones esas que ves por ahí, que ves toda la gente de morado, no sé, les habrá mucha morada en la ropa, no sé. Pero bueno,
Están ahí todos juntos, tocando sus autos, pues no hay poder ahí. No hay poder. Y la gente estaba así como en la procesión, todos pegados. Jesús rodeado de los 12 discípulos, hombres fuertes, muchos hombres de mar, como Pedro, y otras personas. Y esta mujercita, 12 años enferma, flaquita, no sé cómo se metió, ¿no? Uno para acá, otro para acá. Y hasta que tocó el manto de Jesús. Y dijo, alguien me ha tocado de una manera diferente. Alguien me ha tocado y el poder ha salido de mí. Ahora Jesús estaba un día enseñando la palabra, dice la Biblia que el poder estaba ahí presente para sanar. Y habían 4 hombres que tenían un amigo paralítico. Y trataron de meterse a la casa de Jesús. Y no podían. Por la cantidad de personas que estaban. Pues el poder de Dios estaba ahí para sanar. Y como no podían meterlo por la puerta, por la ventana, se van por el techo. Y hacen un hueco en el techo. Y por ahí bajan al paralítico. Y no sé si se imaginan la escena, ¿no? Está Jesús predicando y de pronto ve que del techo empiezan a caer piedritas. Y se abre el techo y bajan a un paralítico. Dice Jesús al ver la fe de ellos. Porque los 5 hombres tenían fe. Los 4 hombres para ir y meter a Jesús por el techo y el paralítico para dejarse bajar. Que ahora estos están locos de hacer esto, pero yo, no, igual se dejó bajar por el techo. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos molestos, ¿quién es este? Para decir esto, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. Y el hombre se levantó y empezó a caminar y se fue a su casa. Sus 4 amigos, ya no tengo que cargar más. Pero quiero que vean que el poder de Dios estaba para sanar y solamente una persona fue sanada. El poder de Dios para sanar siempre está presente. Y el poder de Dios para sanar está aquí. Porque Dios envió su palabra a Jesús y nos sanó y nos libró de nuestra ruina. El poder de Dios está aquí presente para sanar. Y la unción está aquí, en este lugar. La unción está presente para sanar. Y ya venido tú enfermo, esta es tu noche para recibir tu sanidad. No importa la enfermedad que tú tengas. No importa lo que haya pasado por tu cuerpo. Estaba en Chile y estaba este hombre que estaba 5 años enfermo. Había sufrido un accidente, había hecho un derrumbe y se había hundido 100 metros. 100 metros había hundido. Y el agua caía a tal velocidad que no saben cómo lo sacaron. Pero lo sacaron. Sobrevivió. Pero sus piernas quedaron destrozadas. Una de sus piernas en particular. Y tuvieron que colocarle titanio en la rodilla. Y tenía una pierna que quedó bien, pero la otra estaba con el titanio. Y como estaba con el titanio, no podía moverla. Estaba fijada la pierna, tenía que ir con un bastón para poder caminar. Y bueno, yo venía de la
reunión que me habían llevado el maletín, las dos maletas, que les conté más temprano. Y el hermano, el que me iba a alojar, no había ido a la reunión esa noche. ¿Por qué? Porque estaba con su amigo. Estaban comiéndose un asadito allá en la casa. Y así que me empecé a conversar con el hermano y con su amigo, que era eso. Le empecé a contar acerca de lo que Dios estaba haciendo, las sanidades, los milagros. Le empecé a contar de que hacía unos 8 años, 8 o 9 años, estaba en la ciudad de Antofagasta, y mientras estaba ahí, íbamos a viajar a Calama, que es una ciudad que queda como a 2 horas o 3, y ya antes de ir quería tomar una gaseosa, ¿no? Después de un camino largo y hacía calor. Y llegamos a la casa de un hermano de la iglesia, el pastor que me estaba alojando, y lo veo cojeando. Y Dios me dice, dile que corra y va a ser sano. Y le dije, ¿quieres ser sano? Amén, ponte a correr. Y se fue corriendo y regresó. Eso veo que toda su familia empieza a salir. Y dije, ¿qué pasa acá? Oye, ¿por qué ha dicho que corra? Él no podía correr. ¿No ves que tiene bastón? ¿Qué bastón? Yo no sé qué pasa, pero yo no puedo ver bastones. Me ha pasado varias veces. Este hermano con el que estaba hablando en la casa de hermano que me iba a alojar, tenía bastón y yo no había visto el bastón. Ni siquiera me había dado cuenta que estaba enfermo. Pero ¿cómo es el Señor que me guía para contarle este testimonio? Y se fue corriendo, regresó y me dicen, no podía caminar. Dije, ¿por qué? Y me recuerda que había tenido un accidente hacía 6 meses. Su hermano había muerto en el accidente. Sus piernas habían quedado destrozadas y le habían colocado 2 fierros en la pierna para sostener su hueso, porque faltaba un pedazo de hueso. Y por eso es que él andaba con bastón y no podía caminar sin él. Pero ahora estaba caminando normal. Y los siguientes días siguió así. Fui a Calama, regresé, tuvimos un seminario en esa iglesia nuevamente. Y el último día, ya me iba a regresar a mi casa. Me dice, hermano Ricardo, que veo un milagro. A ver. Y me muestra 2 radiografías. En la primera radiografía se veía una pierna con 2 fierros y había un espacio negro. Faltaba un pedazo así de hueso, más o menos. Esto fue hace 3 semanas. Miré esta radiografía de ayer, me dijo. La misma pierna, los 2 fierros y estaba el hueso completito. Se había formado el hueso. Se había formado el hueso. Y le contaba eso al hermano. ¡Oh! Yo también. Mira, tengo este titanio. Así que le compartí Isaías 53, 4, 5, Mateo 8, 17, 1 Pedro 24. Dice, ¿en qué tiempo está? Tiempo pasado, me dice. Jesús tomó tu enfermedad y tu dolencias. Por sus llagas fuiste curado. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Dale gracias a Dios. Y empezó a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por sanarme. Gracias, Padre, por sanarme. Gracias, Padre, por sanarme. Entonces le dije, haz lo que no podías hacer. Y el hombre se levantó y empezó a hacer flexiones. Empezó. Y estaba ahí con el pastor Rafael, con otro hermano. Hace 5 años que no podía. 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 Claro que no podía moverse si tenía fijada la pierna por el fierro. ¿Cómo iba a poder? Pues el titanio se hizo maleable. Y empezó a moverse. Empezó a moverse con el titanio y todo. Hijo, ¿podías correr? ¡No! Y se fue corriendo, subió las escaleras, bajó las escaleras, subió las escaleras y decía, hace 5 años que no podía, hace 5 años que no podía, hace 5 años que no podía. Y me dice, hace 5 años, el titanio producía un calor intenso en mi pierna. Un calor intenso, interno.
Y ahora en la época de invierno, y el invierno es bajo cero en Santiago. Ahora en la época de invierno, cuando estoy durmiendo, tengo que destaparme por el calor, pero sentí como un paño frío. Se fue el calor. Lo sentí fresco. Al día siguiente me encuentro, ¿y qué tal? ¿Dormiste? No sentí nada de calor. Nada. Ni nada de dolor. Estaba contento. Voy a servir al Señor, y dijo. Ahora voy a construir una iglesia. Voy a construir la iglesia, dijo. Vamos a hacer porque trabajaba en construcción. Y estaba contento, emocionado. Y 3 semanas después seguía sano, se estaba congregando ahora, estaba contento, estaba feliz el hombre. Sanado por el poder de Dios.